Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un lugar chiquito, pero con un significado enorme. Ribo-Torto. Muchos lo consideran como la cuna misma de la fraternidad franciscana. Vamos a explorar juntos esos principios espirituales que San Francisco y sus primerísimos hermanos vivieron ahí. Y para eso nos vamos a guiar por unos fragmentos de un itinerario de formación de la Juventud Franciscana, la JUFRA. Tenemos partes de este documento, Formación JUFRA Itinerario Espiritual. Específicamente la parte que se llama Momento 2, en la calidez de Ribo-Torto. La idea es, tratar de entender la esencia de esa experiencia fundacional, ¿no? ¿Qué significaba para ellos vivir la fraternidad así? La pobreza de alma, el servicio, la unidad, el ayudarse a crecer y sobre todo, ¿qué nos dice eso hoy? Particularmente a quienes buscan inspiración en la espiritualidad franciscana o, intentan construir comunidad. A ver, profundicemos en esto. Empecemos por el pilar que lo sostenía todo, el amor fraterno incondicional. El texto de formación dice algo fuerte. Para Francisco, la fraternidad era mucho más que vivir juntos o caerse bien. Habla de un amor, radical, incondicional, muy inspirado en el Evangelio. Y parece que Ribo-Torto fue como el primer laboratorio donde intentaron vivir eso así, a fondo. No era juntarse porque sí, por afinidad, sino una decisión profunda de verse como hermanos en Cristo. Sí, y es interesante cómo se enfoca esa fraternidad, ¿no? No como algo que ellos lograban por sí mismos, sino fundamentalmente como un regalo de Dios, como un espacio para sentir su misericordia. Y eso implicaba aceptar que ese amor entre ellos no dependía de que fueran perfectos o de que siempre estuvieran de acuerdo. Al contrario, se alimentaba justamente de saberse frágiles, necesitados de la gracia. Y se notaba en cosas muy concretas. Cuidarse, tenerse paciencia, incluso corregirse, pero con amor, ¿no? Apoyarse en las malas, o sea, construir activamente una familia espiritual. Eso conecta mucho con lo que se busca hoy en espacios como la JFR, me parece. El documento lo pone como un desafío constante. ¿Cómo llevamos ese ideal de amor incondicional a la práctica de todos los días? Supone dar sin estar midiendo cuánto recibís a cambio, ¿no? Luchar contra el propio egoísmo para poner al otro primero. Parece que esta calidad de amor es la base sí o sí para cualquier relación auténtica en una fraternidad así. Definitivamente. Y si lo miramos en perspectiva, no es solo el afecto personal. Es una comunión más honda, una responsabilidad de todos por el bien del otro. Cuidar, escuchar de verdad, acompañar, animarse a corregir y dejarse corregir también, Construir juntos. El vínculo fuerte no es tanto la simpatía, aunque ayuda, claro, sino el amor de Cristo que une a través del Espíritu. Por eso el texto insiste tanto en acoger al otro como es, sin ponerle un filtro ideal, reconociéndolo como un don de Dios, con sus luces y sus sombras. Entonces, más que una lista de cosas para hacer, la aplicación práctica sería como un cambio de mirada constante, ¿no? Ver al otro como un regalo, esforzarse por quererlo aunque cueste, servir sin llevar la cuenta, y sobre todo valorar la riqueza que trae la diferencia dentro de esa unidad que se busca. Es vivir el Evangelio en lo chiquito, en el día a día de la relación fraterna. Y esto nos lleva derechito al segundo concepto clave de Ribo-Torto, la pobreza de alma. Y acá viene lo más jugoso, porque va mucho más allá de no tener cosas materiales. El texto la describe como una renuncia interior muy profunda de Francisco, no solo a la plata, sino al egoísmo, a la ambición de poder, de figurar, a la vanidad, al orgullo. Exacto. La pobreza de alma es esa actitud del corazón que nos lleva a soltar, a desprendernos de todo lo que nos ata, de lo que nos separa de Dios y de los demás. El querer controlar, poseer, ser el centro, implica un reconocimiento básico. Todo es regalo de Dios. Nada es nuestro del todo, ni los talentos ni los méritos. Y cuando eso se vive en una fraternidad, el efecto es transformador. Genera humildad, porque nadie se siente más que nadie. Despierta la generosidad, porque no hay miedo a perder lo que se comparte. Impulsa un servicio que no busca el aplauso. Fomenta una igualdad real y una unidad más auténtica, porque todos se reconocen igual de necesitados y sostenidos por la gracia.
El texto conecta directamente esta pobreza interior con la generosidad en el servicio. Y no solo de bienes materiales, que por ahí es lo más obvio, sino sobre todo del propio tiempo, del esfuerzo, de la escucha atenta, del apoyo emocional, espiritual. Se recuerda cómo los primeros hermanos compartían todo. Lo poco que tenían, sí, pero sobre todo se compartían a sí mismos. Para alguien hoy, en Jufra, por ejemplo, esto implica una generosidad que toque todos los aspectos de la vida. Estar ahí para el otro, ofrecer los dones propios, sin guardarse nada. Esa conexión es vital, sí. La renuncia al egoísmo, que es el centro de la pobreza de alma, es lo que de verdad abre el corazón a la unidad. Dicen que Francisco fue un instrumento de paz, de reconciliación, justamente por ese despojarse tan radical de sí mismo, de su propia voluntad de poder, de figurar. El documento sugiere que en esta pobreza interior está la verdadera libertad. No depender de lo que tenés, de la fama, del éxito, sino solo de la gracia de Dios. Y acá surge una cuestión clave, ¿no? ¿Cómo vivir hoy esa libertad del desapego en una cultura tan centrada en el yo, en acumular, en la imagen? Es una pregunta que queda picando, sí. Llevarlo a la práctica, según sugiere el texto, implicaría entonces un esfuerzo consciente por cultivar la humildad, ¿no? Reconocer que todo es regalo. Practicar la generosidad de forma amplia. Tiempo, talentos, escucha. Evitar la comparación y la competencia dentro de la fraternidad. Entender el servicio como un acto de amor gratuito. Y buscar activamente soltar ataduras, no solo materiales, sino también afectivas o de imagen, que nos impiden ser libres para amar de verdad. Y hablando de servicio, ese es el tercer gran pilar que define la experiencia de Ribo Torto y la vida de Francisco. Su vida está llena de gestos de servicio, sobre todo hacia los más marginados de su época. El documento menciona el encuentro y el servicio a los leprosos como un momento clave, un antes y un después en su conversión. Lo que movía a Francisco no era buscar méritos, ni reconocimiento, era un amor genuino, que le desbordaba, que nacía de su experiencia personal con Cristo. Es que para Francisco, servir no era una opción más, o una actividad aparte. Era la consecuencia lógica, casi inevitable, de sentirse amado sin condiciones por Dios. Sentía como una urgencia adentro por compartir ese amor que había recibido. Por eso servía por amor a Cristo, viendo su rostro en el hermano necesitado. Y entendía que todo lo que tenía, su tiempo, sus fuerzas, su vida, era un don recibido para compartir. Esto es un llamado muy directo para cualquiera que se inspire en él hoy, ¿eh? El servicio no es una obligación de afuera, sino la expresión más auténtica de la fe vivida. Es seguir a Cristo, sirviendo sin esperar nada a cambio. El texto también destaca dos cualidades que no se pueden separar del servicio franciscano: la ternura y la humildad. No alcanzaba con hacer cosas por los demás. Francisco trataba a los leprosos, por ejemplo, con una compasión y un respeto profundos. Los reconocía como hermanos, les devolvía la dignidad que la sociedad les quitaba. La ternura era una actitud del corazón que se notaba en los gestos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué son tan cruciales estas dos actitudes, ternura y humildad? Porque impiden que el servicio se vuelva algo frío, distante, o peor, paternalista. La ternura asegura que el servicio esté lleno de compasión real, que toque el corazón del otro. Y la humildad es la garantía de que el servicio sea de verdad desinteresado. Francisco siempre buscaba los últimos puestos, evitaba cualquier honor o reconocimiento por lo que hacía. No se sentía superior a aquellos a quienes servía. Al contrario, se sentía servidor de todos. Un servicio sin humildad corre el riesgo de alimentar el ego, de buscar el aplauso. Para un jufrista, o para cualquiera en una comunidad, esto significa servir sin esperar reconocimiento. Tratar a todos con el mismo respeto y compasión, sin importar si la tarea es grande o chica, visible o escondida. Y esto se puede traducir en acciones muy concretas dentro de una fraternidad, claro. Desde colaborar en la organización, en las tareas prácticas, hasta ofrecer un oído atento, un consejo fraterno o acompañar a alguien en un momento difícil. A veces, el servicio más valioso es simplemente estar presente, escuchar con paciencia y amor. Implica también ser generosos con nuestro tiempo, nuestros recursos, ponerlos a disposición de la comunidad. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Exactamente. Se trata de vivir ese servicio desinteresado en lo cotidiano, sin buscar recompensa.
Actuar siempre con esa ternura y humildad que reconocen la dignidad sagrada de cada persona. Poner el bien común de la fraternidad por encima del interés o la comodidad personal. Cultivar una actitud constante de generosidad y desprendimiento. Y desarrollar esa capacidad de escucha empática que sabe acoger las necesidades no solo materiales, sino también espirituales y emocionales de los hermanos. El cuarto pilar que nos presenta el texto es la unidad, pero entendida de una forma muy particular, como un don del Espíritu Santo. La idea es potente. La unidad que vivieron los primeros franciscanos no fue un acuerdo humano, ¿eh? No fue porque todos pensaran igual o tuvieran los mismos gustos. Fue, antes que nada, un regalo, una obra del Espíritu Santo. El texto lo llama el verdadero artífice de la fraternidad. Es el Espíritu el que transforma un grupo de individuos en un nosotros, en una familia espiritual unida por el amor a Dios. Y fíjate qué interesante, y el texto lo subraya. Esta unidad no implica uniformidad. Para nada. Los compañeros de Francisco eran personas muy distintas entre sí, diferentes orígenes, temperamentos, habilidades. El Espíritu Santo une en la diversidad, no a pesar de ella. Cada miembro, con lo suyo, es un regalo para la comunidad y aporta algo único al bien común. Esto choca de frente con muchas dinámicas de grupo que presionan para que todos sean iguales. No. La unidad franciscana, en cambio, celebra y necesita la riqueza de la variedad humana reconciliada en Cristo. Se pone mucho énfasis en ese rol activo de Espíritu Santo como el verdadero constructor de la comunidad. Se lo describe como aquel que derrama el amor de Dios en los corazones, como en Pentecostés, ¿no? Y da la fuerza para vivirlo en la práctica. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, dice el texto, aprenden a buscar el bien de todos por encima del propio interés egoísta. Esto se notaba en la vida de total disponibilidad y sinceridad de los primeros hermanos, donde todo se compartía, no solo lo material, sino la vida misma. Y si conectamos esto con el panorama general, mira nuestro mundo hoy. Mantener esa unidad es un desafío constante y enorme. Cualquier comunidad tiene diferencias, tensiones, conflictos. Es normal. El texto advierte contra el peligro de dejar que esas divisiones rompan la fraternidad. Requiere un trabajo continuo, consciente de perdonar, de dialogar, de buscar puentes. Pero justamente por eso, el testimonio de una fraternidad que logra vivir unida, a pesar de las dificultades, es un signo de esperanza muy poderoso en una sociedad tan fragmentada, tan individualista y polarizada como la nuestra. Muestra que sí es posible construir lazos fraternos profundos y que duren. Por lo tanto, vivir esta unidad como don implica para la Jufra o cualquier comunidad inspirada en esto, reconocerla como un regalo que hay que cuidar, no como algo que ya está asegurado. Supone fomentar activamente el respeto y valorar la diversidad. Exige convertirse en instrumentos de paz y reconciliación cuando saltan los conflictos. Requiere poner siempre el bien común por delante. Y finalmente, ser conscientes de que esa unidad vivida es en sí misma un testimonio para el mundo. Y así llegamos al quinto y último eje que brota de la experiencia de Ribotorto, el crecimiento mutuo. Bueno, vamos a desgranar esto. El documento nos recuerda que la fraternidad franciscana nunca fue pensada como un lugar tranquilo para quedarse cómodo. Desde el vamos, fue un espacio dinámico exigente, donde los hermanos se comprometían activamente a ayudarse unos a otros a crecer, en la fe, en la vida espiritual. La vida fraterna se entiende como un camino compartido de conversión, de ir mejorando siempre. Así es. El crecimiento personal no era visto como algo solo individual, sino profundamente comunitario. Se daba a través del apoyo fraterno concreto, compartir la oración, los descubrimientos espirituales, pero también las luchas, las debilidades. Era clave animarse mutuamente en el seguimiento de Cristo. Y ayudarse a crecer incluía no solo el apoyo y el consuelo, sino también la escucha atenta, el acompañamiento paciente y, cuando hacía falta, la corrección fraterna hecha con caridad. Ahí tocamos un punto delicado pero esencial, la corrección fraterna. El texto la presenta no como una crítica que destruye o un juicio, sino como un acto de amor y responsabilidad por el bien espiritual del hermano.
La visión de Francisco era clara. Si ves a un hermano que se está desviando, tenés la responsabilidad de ayudarlo a volver, pero siempre con humildad, con delicadeza, buscando que se recupere, no humillarlo. Practicar esto hoy, en cualquier comunidad, requiere mucha madurez, respeto, y sobre todo hacerlo con la intención pura de ayudar. Y también, claro, la humildad para saber recibirla uno mismo. Y el crecimiento también se alimenta, y mucho, de compartir las riquezas espirituales que cada uno tiene. El texto insiste en que cada hermano es un tesoro de gracia y sabiduría para la comunidad. Compartir los dones, los talentos, la propia experiencia de fe, las intuiciones que uno recibe en la oración, todo eso construye y fortalece al grupo. Es una verdadera comunión de bienes espirituales. Cuentan la alegría inmensa que sentía Francisco al ver a sus hermanos crecer, madurar en la fe, superar sus problemas. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. Para que este intercambio sea posible, se necesita un clima de confianza y una cierta vulnerabilidad, ¿no? Estamos dispuestos a mostrarnos como somos, con lo bueno y lo malo, para poder recibir y ofrecer ayuda de verdad. Es una reflexión fundamental, sí. En la práctica, esto se traduce en ser verdaderos compañeros de camino para los demás, ofreciendo apoyo, consejo sincero, oración. Animarse a practicar la corrección fraterna con amor y respeto, buscando siempre el bien del otro. Estar dispuestos a compartir las propias riquezas espirituales para el bien de todos. Saber alegrarse de verdad con los logros y el crecimiento de los demás sin envidias. Y entender que la unidad y el bien común son como el suelo fértil donde todos pueden crecer. Bien, hemos recorrido estos 5 pilares que, según este texto de formación, se forjaron en la experiencia de Ribo Torto. Un amor fraterno incondicional que crea familia, una pobreza de alma que libera del egoísmo y abre a la generosidad, un servicio desinteresado movido por el amor y vivido con ternura y humildad, una unidad que es don del espíritu y celebra la diversidad, y un compromiso con el crecimiento mutuo en la fe. Al final, ¿qué nos llevamos de esto? Y es importante recalcar que no son solo ideales históricos o conceptos abstractos, Son principios vivos, dinámicos, que ofrecen como un mapa muy concreto para construir comunidades más auténticas y para cultivar una vida espiritual más profunda en nuestro tiempo. Tienen una resonancia especial para quienes, como los jóvenes de la Jufra, buscan inspiración en el carisma franciscano, pero en realidad interpelan a cualquiera que busque relaciones humanas más de verdad y una fe más de carne y hueso. Y para cerrar, dejamos una idea dando vueltas para la reflexión personal. Algo que conecta todo esto. Considerando la profunda interconexión que vimos entre estos pilares, amor, pobreza, servicio, unidad y crecimiento, ¿cómo podría el debilitamiento de uno solo de ellos afectar la integridad y la vitalidad de toda la experiencia fraterna en una comunidad hoy en día?